¿Alguna vez te has preguntado cómo entrenan los ciclistas del Movistar Team? Pues bien, hoy viene a contarnos con detalle cómo entrenan el doctor David Barranco, profesor de ciclismo en la universidad y además investigador. Es el preparador físico del Movistar Team y viene a desglosarnos con detalle cómo es la planificación y programación de la temporada. He intentado que David aterrice algunos conceptos como umbrales de lactato, como V2+, como variabilidad de la frecuencia cardíaca. ¿Para qué? Para que vosotros, los deportistas amateurs, podáis incluirlos en vuestra rutina, para que podáis interpretarlos y para que podáis aprovecharlos. Vamos a ver qué podemos sacar del deportista de élite y qué podemos no sacar. Vamos a dar algunos tips de entrenamiento y vamos a disfrutar mucho del doctor David Barranco. Vamos a ello. David, antes de meternos en V2+, lactato, en perfiles aeróbicos, glucolíticos, en sensores de glucosa, en fuerza, velocidad, que son todas las cosas que vamos a hablar hoy, me gustaría preguntarte cómo es la estructura de un equipo ciclista como el de Movistar Team y, por supuesto, darte la bienvenida y agradecerte que estés aquí hoy conmigo. Pues bueno, lo primero, muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues nosotros somos un equipo World Tour, el único equipo World Tour español. Y bueno, pues la estructura es enorme. No sé exactamente la cifra, pero estamos alrededor de 200 profesionales entre auxiliares, mecánicos, preparadores físicos, biomecánicos, directores, corredores. Es una estructura bastante grande que lo que intenta es al final cubrir las necesidades de los ciclistas, que al final son los protagonistas del equipo, por decirlo de alguna forma. Tú dentro del equipo eres preparador físico, ¿no? Uh-huh. ¿Cuántos sois? Actualmente estamos en 7-8 preparadores físicos. No sé el número exacto, pero me suena que estamos alrededor de 7-8 preparadores. Vale, entiendo que hacéis una programación anual con todas las competiciones del año, ¿no? Uh-huh. Y que cada uno lleváis a un número de ciclistas, ¿no? Es decir, os repartís, os desglosáis el equipo, por ejemplo. Esa es la forma de trabajar. O sea, en un principio se establece un calendario de carreras y en ese calendario de carreras pues se va asignando a los diferentes corredores. Y pues luego tú dentro de la estructura de corredores pues llevas un número X pues, que normalmente ronda entre 5, 6, 7 corredores dependiendo un poco y nada, pues tú lo que haces es en base al calendario que te entregan de competiciones de él pues organizar desde el área de rendimiento pues cómo van a ser todos los ciclos de trabajo para que llegue con la mejor condición al punto que se te indica que debe llegar. Es decir, nosotros tenemos 2 responsables de rendimiento, que son Xavier Muriel y Iván Velasco, y ellos, junto con los directores, pues nos establecen un poco cómo tiene que estar cada corredor en cada carrera. Es decir, no puedes estar todo el año bien. Entonces aquí se tiene que llegar de una forma, aquí se tiene que llegar de otra. Entonces nosotros lo que hacemos es una planificación. Hacemos una propuesta de planificación y esa propuesta de planificación la discutimos tanto con el corredor como con el responsable de rendimiento pues para llegar de la mejor forma posible a las carreras, o sea, según nos han pedido o debería ser como nos han pedido que llegue. Uh-huh. Ahora después nos meteremos en profundidad en el entrenamiento y también daremos algunos tips para la mayoría de amateurs que nos están escuchando, pero dices que no se puede estar bien todo el año y ahora se ve que cada vez hay más competiciones, ¿no? Y participáis en más eventos. ¿Cómo se consigue este estado de forma en el que las competiciones estáis con un piquito de forma y luego hacéis una carga, por así decirlo? Puedes estar bastante bien todo el año, pero sí que es verdad que hay momentos en los que tienes que, o se puede intentar estar un poquito mejor. ¿Por qué? Pues porque al final depende mucho de los bloques de competición que te establezcan y la temporalización que tengas entre uno y otro. Es decir, si tú juntas 2 vueltas o 3 vueltas de una semana en un periodo corto de tiempo, no puedes estar bien durante todo ese bloque, por decirlo de alguna forma. Entonces, pues de eso se es consciente, o sea, el corredor tiene que ser consciente de que eso pasa. Entonces hay que planificarlo y explicarlo y llevarlo para que, pues que todo el mundo lo entienda y que el rendimiento que se ve sea acorde a lo que se ha planificado, ¿no? Entonces, pues no es que no sea imposible estar todo el año, pero sí que es verdad que dependiendo tus objetivos que tengas, porque luego cada corredor tiene unos objetivos personales, pues tienes que ir un poco enfocado a esa área, ¿no? Cómo lo vas a hacer o cómo lo vas a preparar. Que yo vengo del mundo del atletismo y antiguamente, bueno, pues lo que se creía era que tenías que hacer una etapa muy alta de volumen y luego tenía época de intensidad y ahí era cuando más rendía. O sea, en el ciclismo es un deporte que tiene tanto componente cardiovascular o que la resistencia y la durabilidad está tan presente. La metodología tradicional se sigue utilizando bastante, o sea, lo que es la planificación tradicional se sigue utilizando bastante y se suele empezar con una época de bastante trabajo de base. Sí que es verdad
que ya desde el primer momento se puede incluir algún estímulo de intensidad, a lo mejor, pero más neuromuscular, podríamos decir, pero se sigue haciendo ese gran periodo o ese trabajo importante de base, pues porque al final se ven los beneficios que tiene. Ojo, la base no es entrenar despacio, o no es ir despacio, ¿no? Que muchas veces es lo que la gente se cree, sino que es adaptar el trabajo a la fisiología individual de cada deportista y en base a eso pues trabajar unas intensidades que le supongan ese beneficio de lo que es ese entrenamiento, podríamos decir largo y lento, que es lento dependiendo quién lo haga, ¿no? Porque a veces que dependiendo de cómo estén los umbrales, pues un ciclista en base puede ir muy rápido, ¿no? Entonces se sigue utilizando eso. Luego sí que es verdad que cuando ya va entrando el periodo de competiciones, pues hay que ir haciendo ajustes en base a pues sensaciones que se han recibido en carrera, cómo te has encontrado, cómo te has visto, ¿no? Pero sí que se sigue un poco esa línea más tradicional, ¿no? De una primera parte de acúmulo más de trabajo de base, poco a poco ir sacando volumen, ir introduciendo intensidad de cara a las competiciones. Es una forma de trabajar que se sigue todavía utilizando bastante. Sobre todo en un deporte, lo que digo, que al final, si tú quieres hacer 3 semanas en el Tour, no te queda otra que tener una buena base, si no a la semana está en tu casa, ¿no? Eso es complicado. Vale, quiero que bajemos al planeta Tierra y que todos los aficionados puedan entender hoy cosas que aparentemente son muy complicadas, como el V2+, el lactato. Entonces me gustaría un poco desgranarlo y ponérselo un poco sencillo para que lo entiendan. ¿Qué es exactamente el V2 Max? Pues la definición lo que te dice es que es la capacidad que tiene el ser humano de coger oxígeno, transportarlo y utilizarlo. O sea, esa es la definición clásica del consumo. Entonces, bueno, pues pone en interrelación los 3 sistemas a lo mejor más importantes para el ejercicio cardiovascular, que son el respiratorio, el circulatorio y el metabólico, si quieres, ¿no? Para poder utilizarlo. Entonces, bueno, pues por definición es eso, cuanto más motor, o también podría ser bueno el motor que tienes, ¿no? Puedes tener un motor más grande o más pequeño, pero vamos, un poco la definición es esa. ¿Vosotros lo medís en laboratorio, el V2 Max? No especialmente. O sea, no especialmente porque el que está ahí ya sabes que tiene mucho V2. O sea que ya sabes, o sea, ninguno es profesional con un V2 más de 60. Entonces, no es, o sea, de hecho, el V2 más es importante, pero desde el año 2002 ya se sabe que, o sea, Myers, esto es una publicación clásica que salió en no sé si en el British Journal, no me acuerdo, pero vamos, ya él indicaba que el V2 más es un indicador casi más de salud que de rendimiento, ¿vale? O sea, los que están ahí arriba todos tienen mucho V2 más, pero también se ha visto que gente con mucho V2 más luego no ha rendido o no ha tenido unos resultados adecuados, ¿no? Entonces se sabe que tiene mucho, pero a lo mejor si los metemos en un laboratorio miramos mucho más otras cosas como eficiencia o perfil metabólico que puede presentar un deportista en base al intercambio gaseoso. Podemos mirar a lo mejor más que el consumo. El consumo ya sabemos que va a ser bastante alto, y luego sí es verdad que hay ciertas fórmulas pues, que con un estímulo de 5 minutos podemos hacer una estimación de cómo está, o con herramientas que trabajamos nos dan estimaciones de cómo está el consumo o de cómo es el consumo durante el año incluso. O sea que tener un V2 más de 80 a 95 no determina que un ciclista sea mejor que otro tampoco. No tiene por qué. Qué bueno. Vale, ¿qué prueba de laboratorio se podría hacer a un ciclista amateur? Que a lo mejor me dices que ninguna. Para saber si podría llegar a tener un buen rendimiento. A ver, yo siempre recomiendo que para un amateur las pruebas de laboratorio deben enfocarse sobre todo a 2 áreas. Una parte que es la salud, es decir, que una persona que hace deporte de forma amateur debería hacerse un chequeo de corazón todos los años, a ver cómo está, y eso lo va a ver en esfuerzo. Y luego está claro que con esa misma prueba de esfuerzo de gases, pues podría sacar sus umbrales ventilatorios y tenerlo como indicador para poder empezar a entrenar. Entonces, por poder hacerse una prueba de esfuerzo incremental, podría ser bastante óptima para empezar a tener una idea de cómo está y de cómo se encuentra. Sí, pero para saber si podría llegar a tener un buen rendimiento, eso solo se sabe compitiendo. Se va a saber cuando se ponga un dorsal y salga a correr. O sea, ahí no hay prueba que valga, ¿no? Incluso puedes ver gente a lo mejor en laboratorio que es buenísima, pero que luego en un pelotón no sepa ir. Entonces, es un poco la combinación de las dos cosas. Sí, porque una sola no se puede. La mentalidad influye, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, la capacidad esa de resiliencia que hablamos tanto ahora, pues es súper importante, bueno, en cualquier deportista, yo creo. ¿Este V2 más se mejora con el entrenamiento? Sí, se puede mejorar. Estaba bastante condicionado o hay condicionamiento genético, pero con entrenamiento, claro que se puede mejorar, por supuesto. Y especialmente, cuanto menos tienes,
pues más fácil es que suba. Vale, y el caso este de Christian Blumenfeld, que ha sacado un V2 más por encima de 100, ¿eso está bien medido? Yo he visto la foto y el cociente respiratorio no me cuadra mucho, pero bueno. ¿Por qué? Pues porque debería tener un RQ por encima de 1 y sale... Creo recordar que en la foto sale 0,93. O sea, es un valor de RER por debajo del segundo umbral ventilatorio. Entonces no sé muy bien cómo lo han vendido, qué han hecho, o si es un pico, o si... O sea, no es una medición que no está hecha en un laboratorio que yo controle. Yo, si fuese en mi laboratorio, eso no lo hubiese puesto en redes, porque no sé si han puesto bien el peso del deportista, o sea, no sé dónde está el tema, pero la foto no cuadra mucho con lo que ves en otras pruebas de esfuerzo. Vale, ojo, que siempre se habla que tiene un super V2 más, o sea, es una cosa que siempre se ha dicho que lo tiene súper grande, pero si con 80 kilos que pesa tiene 101 de consumo de oxígeno, si perdiese 5 kilos, ¿cuánto tiene? 108 o 110. Entonces, me parece que algo hay raro ahí en ese analizador, o que se está escapando el aire por algún lado, pero bueno, si estuviese escapando el aire sería más bajo. O sea, que no sé muy bien el aire entra por algún lado. Cómo llega, ni con qué analizador está hecho, ni la calibración. O sea, hay muchos parámetros que habría que mirar para determinar si eso está bien. Vale, vámonos al lactato. ¿Qué es el lactato? Para un aficionado que quiera entenderlo y no... Bueno, a lo mejor eso casi lo podrías contestar, que es mejor tú, que eres más de la parte de nutrición. Bueno, pues es no sé cómo decirlo, pero como estoy tanta polémica, no sé si es un metabolito. Un metabolito, llamarlo como quieras. Siempre van a poner un comentario ahí. Eso es, que como no quiero pues llamarlo X, es una sustancia X que se produce cuando hacemos ejercicio, ¿vale? Y sobre todo pues viene derivada de esa glucólisis, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya podemos ver si es bueno, si es malo, si lo vamos a utilizar. O sea, sí que tenemos claro que no es el malo de nada, porque hace falta producirlo y es necesario. De hecho, hay enfermos, o sea, por ejemplo, nosotros en la universidad trabajamos con unos pacientes que se llaman los pacientes de McArdle, que es una línea de investigación de Alfredo Santella y Alejandro Lucía, y son unos enfermos que no producen lactato. Y hasta el punto... Sí, porque tienen inhibido o sea, les falta la enzima que rompe el glucógeno. Entonces, ellos solamente pueden obtener energía para hacer ejercicio a través de los lípidos. Entonces, claro, no producen lactato. Por esa regla de 3 serían los mejores deportistas del mundo. Pues no lo son. Morirían de un infarto, ¿no? Porque... Eso, entonces... o sea, que es una... O sea, me refiero, morirían de un infarto porque no percibirían la fatiga que el problema que tienen ellos es que lo que les pasa es que como no tienen la glucosa, por decirlo de alguna forma, pues cuando empieza a hacer ejercicio se acalambran. Porque claro, hasta que conseguimos romper el lípido o la grasa para que entre dentro de toda esa parte metabólica, pues tarda un tiempo. Entonces, hasta que eso pasa, ellos lo pasan muy mal, por decirlo de alguna forma. Entonces, ahí tenemos el ejemplo de que el lactato, pues, que se produzca lactato no es malo para un deportista. Esta gente, por ejemplo, no puede, o le cuesta mucho a estos sujetos, a estos pacientes les cuesta mucho el hacer ejercicio, ¿vale? Entonces, de hecho, ellos siempre te cuentan que tienen la experiencia de haber sido malos deportistas, de que no les gustaba nada la educación física, de que en la mili estaban arrestados, toda la mili, porque no podían hacer la instrucción, cosas como esas, ¿no? Y esa gente, pues no, esos pacientes no producen lactato. Claro, es que cuanto más intensidad tenía el entrenamiento, más fastidiados estaban, ¿no? Igual, no, ante cualquier cosa, es decir, son sujetos que a lo mejor echando un sprint para coger el autobús, pues se acalambran. Porque no, o sea, en el momento que la fosfocreatina, que sí que disponen, se acaba, ellos no tienen un metabolito para poder hacer ejercicio. Entonces tienen... Eso luego indagando he visto también que pasa al contrario, hay gente que no tiene los lípidos, son las enfermedades metabólicas que hay una rama inmensa de enfermedades, pues a estos, por ejemplo, les pasa eso con el lactato y les cuesta mucho hacer ejercicio. Entonces no es tan bueno el no producirlo, ¿no? Muchas veces buscamos como que se produzca el menos lactato posible y tal. Sí, bueno, de hecho, pero que tiene que salir, si no, malo. Totalmente. Bueno, de hecho, la línea de investigación, ahora que están muy de moda las dietas cetogénicas, quieren sostener que el hecho de comer menos carbohidratos hace que tengamos luego una menor producción de lactato y que por tal tengamos un mejor rendimiento. Esa es la base con la que se sostienen. Pues para que veas, estos sujetos, la única forma que hemos conseguido que mejoren, de hecho, hemos hecho estudios incluso dándole suplementos de cetonas, ¿vale? Y haciendo intervención con cetonas e intervención con carbohidratos, mejoran, o sea, ellos obtienen una mejora por tomar o por ingerir carbohidratos, ¿vale? Con la ingesta de cetonas
¿Por qué? Porque una de las ideas viene, o muchos nutricionistas o médicos les estaban indicando que podría ser una buena idea el introducir esa dieta cetogénica con el objetivo pero ellos con esa dieta cetogénica no estaban mejorando, como sí que han mejorado, por ejemplo, pues tomando carbohidratos. Entonces, cuando ellos toman carbohidratos, si se toman por ponerte un ejemplo, cualquier bebida con carbohidratos, se la toman 20 minutos antes de empezar a hacer ejercicio, ya tienen esa glucosa circundante que sí que les permite ya arrancar el motor, por decirlo de alguna forma, y que luego ya entre la grasa y que puedan seguir. Vale, bueno. pues esa es la forma en la que hemos visto. Aún así van a seguir sin producir ese lactato, ¿vale? Porque no tienen esa parte tan glucolítica, o esa parte de glucosa, pero por lo menos les sirve para pasar ese mal momento que tienen al arrancar el ejercicio físico. Qué bueno. ¿Y cómo utilizáis el lactato con los ciclistas del Movistar Team? Pues nosotros lo utilizamos sobre todo, hacemos sé que son test a lo mejor incluso muy criticados, pero bueno, nosotros intentamos hacerlo de la forma más metodológica posible. Todos los años testamos en el mismo punto, testamos en las mismas condiciones, temperaturas, intentamos que sean parecidas, etcétera, etcétera, y siempre testamos en los mismos puertos, ¿vale? Para ver un poco incluso el seguimiento longitudinal del deportista. Lo que hacemos es parametrizar una distancia, unas intensidades para cada uno de los deportistas, y a partir de ahí pues nada, les mandamos un test que es el que se hace en todos los equipos, o en la mayoría de los equipos, que es pues eso, una distancia aproximadamente un rango de unos 2 kilómetros más o menos, un 800, 2 kilómetros, van haciendo subidas a diferentes intensidades, y en base a eso pues arriba les sacamos un registro de lactato y les vamos mandando subir. Luego cada equipo tendrá su protocolo. Nosotros normalmente lo que hacemos es, hasta que vemos que el lactato, intentamos marcar una línea base en cada corredor y ver después de esa línea base 2-3 puntos hasta que el lactato se dispara, y a partir de ahí pues damos el test por concluido y luego repetimos la misma metodología a lo largo del año o en diferentes concentraciones, o cuando pues a lo mejor un preparador se desplaza a donde vive un deportista, pues intentamos ver un poco el seguimiento durante el año de cómo están ver las correlaciones que existen en el lactato de la pretemporada, a mitad de temporada o a final de temporada. Eso es un poco lo que hacemos. Y entiendo que calculáis los umbrales, ¿no? Eso es, sacamos los umbrales. Vale. Umbrales de lactato en 1000, porque esto habrá, desde el LT1, LT2, OBLA, ahí ya, pues cada equipo, nosotros por ejemplo trabajamos sobre todo pues eso, con una línea de base donde sacamos un punto y luego un segundo umbral, que es lo que solemos trabajar, y a partir de ahí pues vamos comparando a lo largo del año. ¿Y eso se puede contar o es un poco secretismo dentro del equipo de ciclismo? Nosotros trabajamos así. Luego me refiero, ¿podrías contar qué es para ti el VT1 y VT2? Si es cuando empieza el lactato VT1 y el VT2 cuando se dispara, o lo trabajáis de otra manera. Nosotros lo que hacemos es pues nosotros trabajamos con software informáticos, con los cuales tú metes los valores que te han salido, y eso tiene una serie de ecuaciones ya implementadas, y eso te da una lista de marcadores lácticos. Entonces tú a partir de ahí pues coges el que quieras. Normalmente pues trabajamos con eso, con esa línea de base, que más o menos hay una diferencia de pues 1 milimol desde el primer punto hasta que ves ya qué pasa, y luego ya pues cuando hay una aceleración, ya que ves que hay un aumento exponencial de este lactato, pues lo consideras ahí en ese punto. Sí que es verdad que es un test que no tiene una validación científica detrás, nadie se ha preocupado en hacer una metodología de test de lactato de laboratorio comparada con un test de lactato en campo, porque son diferentes. Un test de lactato en campo tiene un descanso entre escalón y escalón, y un test de lactato en laboratorio no tiene ningún descanso. Entonces es una metodología que estamos aplicando, por eso digo que todos esos marcadores que nosotros utilizamos lácticos están validados para laboratorio. Nosotros hacemos un test de campo y tomamos referencias en base a eso. No puede haber una correlación directa porque las metodologías son diferentes. Entonces, entiendo. Lo que hacemos es, pues, un poco tirar líneas y vemos un poco dónde está. Dentro del software vemos toda la información que nos da, pero luego sí que hacemos inspección visual de cada uno para verlo. Y luego tenemos también pues todos los datos que tenemos almacenados de esos corredores de otros años, pues para ver dónde están otros marcadores, a lo mejor que podemos tener, e intentar buscar esas relaciones. Claro, es que comparar con otros años, al final, si el test se ha realizado con la misma metodología, también es muy eficaz, ¿no? Sí, es una forma de ver cómo está el corredor. A nosotros nos da mucha información, pues, con el peso, con, pues yo qué sé, incluso ver las VAM, ver la velocidad a la que suben, te da mucha información el hacerlo en el mismo sitio. Vale, ¿el umbral del lactato se puede mejorar mucho? Igual, es un umbral. En el momento que hagas un estímulo a esa intensidad, pues la idea es que se desplace a la derecha y que lo mismo te costase menos. Todo se puede entrenar. Vale, ¿y lo utilizáis para programar también el entrenamiento de todo el año? Más que cualquier otro indicador. El problema que tenemos es que
el test se hace en una fecha. ¿Cuánto dura eso? Entonces, eso lo tomas un día, pero no puedes tenerlo de referencia durante 3 meses, porque en 3 meses han pasado muchas cosas. Entonces tenemos todo lo que tenemos toda la curva de potencia, que también nos da mucha información, y eso es todos los días. Entonces nos permite tomar decisiones mucho más proactivas que quedarnos con un test de... O sea, yo no puedo tomar en mayo decisiones con un test que se ha hecho en diciembre, porque no tiene nada que ver. O sea, hay 9.000 kilómetros de diferencia entre uno y otro, entonces es otra historia diferente. Hay 30 días de competición entre medias, entonces si estoy marcando intensidad según ese test, estoy entrenando mal, seguro. O sea, estoy entrenando por debajo de las cabezas de deportista, seguro. Utilizáis mucho más la curva de potencia. Muchísimo que entiendo con los vatios, ¿no? Eso es. Nosotros la base sobre todo es en base al potenciómetro. O sea, sí que está muy bien todos estos test al principio de año, pues para comparar, para ver ese seguimiento longitudinal, para programar esa primera parte del año, pero luego ya a partir de ahí, sobre todo, es en la curva de potencia en lo que más nos fijamos. Vale. ¿Un ciclista amateur podría utilizar test de lactato en algún momento y le vendría bien? Sí, por supuesto, para ver su comportamiento metabólico, es decir, si a baja intensidad se dispara o si le cuesta que el lactato se dispare, o sea, al final es información que tienes sobre cómo funciona cómo se está comportando tu cuerpo ante determinadas intensidades. O sea, todo lo que es aplicable en un ciclista profesional es aplicable en un ciclista amateur o de otra categoría, o sea, todo es aplicable. ¿Y los parches estos que se está hablando de monitorización del lactato? Pues ojalá salgan. Lleva ya tiempo dándose. Yo lo último que sé, aparte hace bastante poco, he leído hace como 2 semanas, que ya hay un primer modelo de... El de lactato lleva tiempo diciéndose, pero todavía no está, pero es un chico que sigo en Instagram, es que no me acuerdo cuál es ahora mismo. Ya hay un parche que creo que no sé si está a la venta o está a punto de salir. Y aparte también un profesor de la universidad que es diabético y ha estado trabajando con nosotros en el grupo de investigación haciendo alguna cosa. Hay un parche ya que mide cetonas y glucosa, amigo. El mismo. Entonces, no sé por qué el de lactato no sale. O sea, no sé si es que la medición no es buena o... Tan exacta, ¿no? Sobre todo también cualquier instrumento que ahora mismo se ponga a medir lactato tiene que intentar dar en mi opinión, debe intentar dar unas mediciones similares a lo que ya se conoce. O sea, de nada sirve que tú estés haciendo aquí una medición capilar y ya tengas una idea más o menos de ante qué intensidad que te vas a encontrar. Si aquí te sale otro número diferente, va a generar casi más confusión que ayuda. Entonces, ojo, si aquí te dan una serie de indicadores de, pues a esto es esto, a esto es esto, a esto es esto, pero al ser una aguja tan intersticial también no sé qué información va a recoger o si la sangre que va a medir va a ser la misma que tú mides en el dedo. Entonces habrá que ver, igual que con la glucosa sí que es la misma, pues espero que con el lactato también salga algo parecido, ¿no? Entonces, bueno, pues luego también tenemos el hándicap de que en ciclismo no se pueden utilizar en competición. O sea, no hay no se puede llevar ningún dispositivo que lleve creo que es un inyectable o lo que lleven, pues bueno, eso no se puede utilizar en competición. Sí se puede utilizar en entrenamiento y en seguimiento, pero en competición no se puede utilizar. De todas formas, yo creo que la percepción subjetiva del propio ciclista, yo creo que sabe en qué milimoles está de lactato conforme va encima de la bici, ¿no? Hago un pequeño parón del episodio para presentarte Vida de Élite Academy. Somos una academia de formación en la que vas a aprender de deporte de velocidad y resistencia con varios de los mejores entrenadores de España. Han confiado ya en Vida de Élite Academy 3 docentes, en particular Antonio Serrano, Pau Fradera y Manolo Jiménez, referentes en el atletismo español, que van a enseñarte en formato masterclass o en formaciones muy extensas, si quieres profundizar en la temática, todo lo que han podido aprender e investigar durante su etapa y durante su formación académica en el atletismo. Han entrenado a numerosos atletas de élite y ahora quieren compartirlo contigo. Tienes el enlace de Vida de Élite Academy en el primer comentario fijado y si no, también te puedes ir a Google, escribir Vida de Élite Academy y puedes acceder. Si tienes alguna duda, nos puedes preguntar. Seguimos con el episodio. Sí, o sea, la percepción de esfuerzo es muy, muy buena. O sea, son gente que se conoce muchísimo. O sea, son gente que pueden entrenar sin potenciómetro y conseguir el estímulo que ellos quieren sin mirar el número. O sea, ellos saben cuando están mirando el número y el número no indica lo que realmente está pasando. O sea, ayer estaba hablando con un deportista y me decía, de una serie, y me dijo, hasta la mitad de la serie el potenciómetro está marcando mal. Luego he girado y de repente ya iba marcando bien. Y lo ves, porque comparas la velocidad ascensional media y efectivamente estaba subiendo como él decía que estaba. O sea, me decía, estaba marcando 100 vatios menos. Y efectivamente, o sea, si miras las van eran igual. O sea, la van de la primera mitad y la van de la segunda era igual. Lo que pasa que eran 100 vatios menos. Y él te lo decía, a este pulso y a la velocidad y como iba, dice, eso estaba marcando mal. Y de repente he girado en una revuelta y ya se ha puesto a medir bien. Y efectivamente, o sea, lo mirabas y, o sea, se conocen, vamos, de sobra
para poder entrenar sin potenciómetro si quisiesen, pero bueno, también el número te da un feedback de cómo estás, entonces es importante. Vale, los sensores de la glucosa, ¿te podría preguntar cómo lo utilizáis o es más de la parte del Nosotros eso sobre todo trabajan los nutricionistas, entonces dependiendo de épocas del año, sé que lo utilizan con algunos corredores, pues para ver un poco el comportamiento de la curva a lo mejor durante la noche, pero no te sé decir mucho porque no es un área que yo maneje, pero sí que es verdad que en algunos momentos se utilizan del año, a lo mejor en pretemporada o cuando viene una fase de altitud o cosas así, pues se pueden utilizar, pero no es algo que maneje ni que o sea, yo cuando veo la línea, pues sí que veo que alguna vez que sube, que baja, cuando desayunan, cuando comen, pero yo sé por que la los noche nutricionistas lo pueden, o sea, te daría una información mucho más válida y más precisa de qué es lo que están buscando, por qué lo hacen o con qué objetivos lo hacen. O sea, yo ahí me pierdo un poco, no es mi área. Por la noche se mira por si tiene una hipoglucemia reactiva, ¿no? Y puede tener peor descanso. Alguna vez he visto, o sea, por lo que oigo y por lo que me comentan, creo que va un poco indicado en eso, ¿no? A veces que pueda pasar eso por la noche y que a lo mejor la recuperación que se supone que había tenido un deportista, pues a lo mejor no es tan idónea porque ha pasado eso, ¿no? Entonces es una forma de a lo mejor de identificar patrones o cosas así. Porque el descanso en ellos lo vigiláis. Sí, intentamos que, o sea, no controlamos todo al 100%, eso es, pero sí que bueno, todos disponen de dispositivos y luego nosotros con los software que trabajamos, pues sí que vemos un poco tanto valores como el HRV, las horas de sueño, pues cuántas veces se despiertan por la noche, el pulso por la noche, o sea, cuando estamos en altitud, la saturación, o sea, que la saturación incluso, aunque no esté en altitud, o sea, que sí que intentamos que esté monitorizado. Además, nosotros trabajamos con Garmin y tenemos dispositivos para que lo puedan medir. Sobre todo eso, lo importante es que tengan constancia con la medición, es decir, que te lo tienes que poner mucho tiempo para tener buenas mediciones. Qué bueno. El HRV, ¿podríamos explicar para que todo el mundo, para aterrizar la Tierra, qué es y qué mide? Pues bueno, la variabilidad de la frecuencia cardíaca, en un principio es que nuestras pulsaciones tienen como entre pulsación y pulsación hay un espacio y lo que se mide es la variabilidad entre esos espacios. Entonces la variabilidad se supone que cuando es arrítmica o hay espacios diferentes entre una y otra es mejor que si es continua. O sea, cuando es continua o cuando siempre hay el mismo tiempo entre pulsación y pulsación se supone que la variabilidad es baja y cuando está más pues eso, no igual o asimétrica, pues se supone que la variabilidad es alta. Pues la variabilidad alta se supone que te condiciona para asimilar bien la carga de trabajo, para poder entrenar bien, y la variabilidad baja pues supone que podrías estar incubando alguna enfermedad, estar cansado, estar en un periodo en el que el sistema nervioso estuviese un poco más deprimido, por decirlo de alguna forma, y no estuvieses tan preparado pues, para una fase de carga o para lo que sea, ¿no? También es cierto que esto hay que tomarlo con... O sea, es una medida válida y que está más que demostrada, pero que tampoco puede ser un condicionante del rendimiento. Es decir, durante un Tour de Francia la variabilidad baja, pero luego resulta que ese día hacen un esfuerzo brutal y, o sea, que tampoco... ¿Por qué puede bajar la variabilidad? Pues porque estás durmiendo 21 días en camas diferentes. Entonces no solamente es una cosa del rendimiento puro, sino que está condicionado por muchos otros valores, ¿no? Entonces, bueno, pues también el deportista tiene que saber interpretarlo, ¿no? Que no puede ser algo que tú lo veas por la mañana y digas, puf, la variabilidad está baja, ya hoy no voy. Bueno, vamos a ver por qué es. También hay que ponerlo en relación con la frecuencia cardíaca en reposo o cómo ha sido la frecuencia cardíaca nocturna. Eso, o sea, que eso me interesa, la frecuencia cardíaca nocturna, ¿por qué se mide? Porque se supone que es un poco donde tú puedes obtener tu punto de frecuencia cardíaca más bajo, ¿vale? Y veríamos a ver si durante un periodo de entrenamiento o de competición eso está elevando, está bajando, se está manteniendo, ¿no? Si la frecuencia cardíaca en reposo o esa frecuencia cardíaca nocturna estuviese un poco más alta, pues a lo mejor no estás asimilando bien o te está pasando más factura. Entiendo que tienes el sistema nervioso simpático más activado. Eso es. Y no el parasimpático, igual eso es lo que deberíamos buscar o lo que debería ser. Vale, y lo tenéis en cuenta incluso hasta para modificar los entrenamientos. ¿A eso se llega a ese nivel? A tanto no. Vale, a tanto que no. joder, ya me parece increíble. No, a tanto no sé. Pero no por lo que te comento, porque es que hay días que vas a tener que competir con la variabilidad alta. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces hay que tener en cuenta que es una medida más, pero que no es ni excluyente, ni... Hombre, si tú ves que hay una tendencia a la baja de muchos días, que el corredor no se encuentra bien, pues bueno, ahí ya son el equipo médico el que va a intervenir. Tú le vas a decir, oye, yo noto esto. A lo mejor ya vosotros tenéis que ver qué puede ocurrir, si tenéis que tomar otra serie de medidas, o sea, si no está durmiendo bien, si la variabilidad está alta, si el pulso en reposo está bajo, pues
ahí ya lo puedes comentar. Si sale a entrenar y siempre está cansado, pues ahí ya es el médico el que tiene que decir, bueno, pues vamos a ver qué hacemos o qué cosa ya más, o sea, eso ya casi sería una parte más del departamento de salud que del departamento de rendimiento, cuando ya vemos esa tendencia. Vale, fuerza en ciclismo. He visto que habéis hecho bastantes investigaciones, Sí, ¿no? es una línea que tenemos ahí bastante emergente. Estamos últimamente con ella. Pues voy con la primera pregunta. ¿Qué sería más importante o más eficiente? Vamos a llamarlo eficiente. ¿Trabajar una sentadilla o trabajar la fuerza en la bici? A ver, es una cosa que hemos estado investigando ahora estos últimos 4 años de la mano de... Pues eso, hemos juntado al grupo de investigación de Pallarés en Murcia y el nuestro aquí en Madrid. Y lo que hemos visto es que si tú lo haces igual, es decir, si trabajas a la misma intensidad, a la misma densidad, con el mismo volumen de entrenamiento y con la misma recuperación, da igual. ¿Cuál es el problema? Que tienes que saber cuánta fuerza estás haciendo en la bicicleta, que es un poco el hándicap, ¿no? Pero nosotros hemos visto que si igualamos todos los componentes de la carga del entrenamiento, da igual que lo hagas encima de la bici o que lo hagas en el gimnasio. Eso es lo que nos ha salido. Y esto para el ciclista puede ser bueno, ¿no? Que al que no le gusta hacer sentadillas, por ejemplo. Hombre, eso tiene varias opciones. Por ejemplo, si entrenas con un ciclista que nunca ha hecho gimnasio y que no tiene. O sea, nosotros tenemos un hándicap y es que nuestra masa de población está deslocalizada. Es decir, yo vivo en Madrid, pero trabajo con ciclistas de todo el mundo. Entonces, yo no puedo estar en un gimnasio como se puede estar a lo mejor en atletismo o en fútbol, que estás con el deportista delante para mejorar técnica, ver cómo se o sea, ver una serie de valores o tú le puedes dar una serie de valores que no puedes dárselo porque no estás con él. Entonces, pues sí, hay vídeos o lo que quieras, pero no es lo mismo. Entonces, pues con gente a lo mejor que no tenga mucha técnica puede ser una opción, ¿vale? Gente que no le gusta el gimnasio puede ser otra opción, perfectamente. O, por ejemplo, cuando estamos en periodo entre competiciones. Es decir, nosotros nos viene muy bien el que cuando, por ejemplo, hay un corredor que acaba el Tour de Francia y va a hacer la Vuelta a España, que tiene más o menos un mes, nosotros sabemos de los beneficios que tiene el entrenamiento de fuerza, pero si yo le meto el gimnasio, el componente excéntrico que implica una sentadilla o cualquier ejercicio de gimnasio, pues le va a generar un malestar. ¿Por qué? Porque va a tener agujetas normalmente. Entonces, con la bicicleta, como hacemos a lo mejor, o sea, o el gesto que hacemos es específico, es un entrenamiento específico o sea, mejoramos la fuerza en base a un ejercicio específico, eliminamos ese componente. Entonces es una forma de que el ciclista mantenga los beneficios de la fuerza incluso en momentos de la temporada donde introducir el gimnasio sería complicado. Entonces, bueno, pues eso ha sido un poco lo que hace, bueno, ya llevamos tiempo hablando, tanto Pallarés como, bueno, había mucha gente implicada en ese estudio. Y al final, pues lo que teníamos claro, o que nuestra hipótesis era que si igualábamos todos los componentes de la carga, pues que los resultados serían similares. Y nos ha salido eso, ¿vale? O sea que igualando series, carga, descansos y densidad de sentadilla con el entrenamiento de fuerza en la bici, los resultados han sido muy, muy parecidos. Qué bueno. Y en un amateur, ¿qué le recomendaría? Porque claro, entiendo que ese trabajo con la fuerza, diríamos que hay que poner algún tipo de resistencia a la bici. No lo sé. Claro, nosotros lo que... El hándicap que nosotros tenemos, bueno, lo que hay ahora es que, a ver, la metodología de trabajo es sencilla, es ir a una pendiente corta, no hace falta que se larga, 200 metros, 150 ¿vale? metros, en el cual tú haces con una alta carga, ¿vale? Pues partirías de parado, o semiparado podríamos decir, y harías 7, 8 pedaladas a la máxima velocidad, o sea, son esfuerzos all out, a la máxima velocidad contráctil que tú puedas. Vale. Entonces, con ese estímulo lo que conseguimos es lo mismo que cuando hacemos las sentadillas. Un poco la metodología de trabajo sería esa. ¿Qué carga habría que poner? Pues hay que poner una carga alta. Normalmente es un plato grande y piñones de los pequeños, ¿vale? Piñones de los 2, 3 últimos. ¿Qué pasa? Nosotros con una herramienta que hemos diseñado, que diseñó Jesús en su día, conseguimos saber o podríamos trasladar exactamente el plato y el piñón que necesitas para tu porcentaje de fuerza dinámica máxima que hemos llamado. ¿Qué pasa? Que los potenciómetros actuales, o sea, para tú poder sacar ese porcentaje de fuerza dinámica máxima necesitas saber la cadencia. Como las cadencias son tan bajas, porque tú partes de semiparado, a lo mejor hemos visto que el RM más o menos puede estar entre una cadencia de 12, 13 pedaladas. ¿Qué pasa? Que los potenciómetros actuales empiezan muchos a registrar a partir de 30 de cadencia. Entonces, nos falta la información de las pedaladas más importantes. Entonces, a nivel comercial, pues a nosotros nos gustaría tener un app en el que tú pongas tus datos y que pudiese sacar con qué piñón lo podrías hacer. ¿Qué pasa? Que no tenemos la posibilidad ahora mismo, con los potenciómetros actuales, de testar.
¿Por qué? Porque nosotros, por ejemplo, para poder hacer ese estudio hemos trabajado con un potenciómetro que el registro de frecuencia es de 50 Hz por segundo y un potenciómetro... Ojo, que no es el potenciómetro que hemos utilizado es un potenciómetro comercial, pero la empresa nos lo ha, por decirlo de alguna forma, nos lo ha mejorado, ¿vale? Nos lo ha tuneado para poder poner los registros. Y los potenciómetros que tienes en la calle, aunque tienen esa capacidad, están tuneados para registrar 1 hercio por segundo. ¿Qué pasa? Con eso lo que haces es que la batería se optimiza mucho más, todo te dura mucho más encima de la bici. Claro, si tú registras 50 Hz por segundo, pues a lo mejor tendrías que estar cargando el potenciómetro cada 2-3 días. De la otra forma, un potenciómetro te puede aguantar 2-3 meses. ¿Vale? Entonces, bueno, pues es el hándicap que tiene, pero sí que es verdad que hemos visto que incluso comparando los 3 últimos piñones, la diferencia en porcentaje de fuerza dinámica máxima puede estar rondando entre un 78 y un 70%. O sea que no por ir pasado te vas al 90% del RM, ni mucho menos, sino que vas a estar más o menos en un intervalo comprendido entre el 70 y el 80. Y si te vas muy por arriba, pues tú mismo vas a notar que no estás haciendo fuerza. Entonces es un poco la historia que tiene lo que hemos estado haciendo con ese entrenamiento encima de la bicicleta. Buah, menuda pasada, menuda pasada. ¿Qué le recomendaría a un amateur? ¿Que trabajase así o que haga la sentadilla? Yo creo que puede hacer las dos. En fase del momento, en cada momento del año, pues a lo mejor al principio de la temporada tiene que priorizar más el entrenamiento en el gimnasio, por decirlo de alguna forma. Además también no viene mal porque suele haber peor tiempo, tienes menos horas de luz, entonces podría sacar un buen beneficio al entrenamiento en el gimnasio. Y luego ya cuando la temporada está más, pues eso, que empiezan a aumentar las horas de sol, que a lo mejor tienes menos tiempo para poder ir al gimnasio o lo que sea, pues es un estímulo que puedes hacer encima de la bicicleta. O sea que son complementarios y los puedes utilizar sin problemas. De hecho, una de las respuestas que nos falta por dar, porque nosotros ahora mismo lo que hemos hecho es comparar 2 grupos, bueno, 3 grupos, un grupo control, un grupo que hace 2 días a la semana de bici, de fuerza, y 2 días que hace de gimnasio. Nos gustaría incluso meter un cuarto grupo que haga mixto, es decir, que haga un día de gimnasio y un día de bici, ver qué podría salir, ¿no? Pues eso, por ejemplo, es una respuesta que todavía no hemos tenido tiempo de dar, pero que está ahí como futura línea de investigación que espero que algún día llevemos adelante. Madre mía, cuántas cosas llevas para adelante, ¿eh? Profesor de la universidad, investigador, lo que se puede, preparador físico, qué pasada, macho. Vale, y también ha investigado sobre el perfil fuerza-velocidad. De todas formas, quiero entrar en eso, pero un deportista, un ciclista amateur, ¿debe de ser fuerte en una sentadilla o se tiene que guiar más por la velocidad de ejecución? Fuerte a una RM, quiero decir, sí, relativo a su peso. Normalmente los ciclistas no suelen ser especialmente fuertes, ¿vale? O sea que... Y lo que nos encontramos muchas veces es... yo creo que sobre todo al final el trabajar con el encoder es una metodología, desde mi punto de vista, o sea, y al final lo que tú haces con eso es, ya que tu actividad principal no es el entrenamiento de fuerza, pues el poder guiar esa actividad secundaria del entrenamiento de fuerza en base a la primaria, que es la bicicleta. Es decir, si tú un día vas a hacer fuerza y has entrenado el día de antes intenso y ves que la barra no se desplaza a la misma velocidad, sácale carga. Porque si no, lo que te estoy haciendo es, si ya hay un estímulo y encima metemos otro más, pues el tercer día vas a estar peor todavía. Entonces, yo creo que al final el ciclista lo que tiene que ser es eficiente cuando aplica fuerza. Entonces, ahí ya me da igual si es o muy fuerte o menos fuerte. A mí de nada me sirve que mueva 200 kilos si luego no hay una mejora en los vatios. Entonces, yo lo que tengo que conseguir es el estímulo suficiente para que sea aplicable a la bicicleta. Ahí ya, y lo que nos encontramos es que son ciclistas fuertes, o sea, los ciclistas suelen ser fuertes. Lo que pasa es que tenemos el hándicap de que para poder entrenar fuerte, normalmente las estructuras no están preparadas. Es decir, la columna, la rodilla, la cadera de un ciclista, a lo mejor un ciclista tiene un RM 120 kilos, pero está preparado para trabajar al 90% del RM esa estructura. Pues con la fuerza-velocidad, pues salimos de esos rangos de RM, nos centramos en un perfil de velocidad y conseguimos que sea mucho más óptimo la transferencia y la... Por decirlo de alguna forma, el pasar ese entrenamiento, eso es, la aplicabilidad al entrenamiento de la bicicleta. ¿Cuántos días entrenan a la semana? ¿Se miden días, en horas, los ciclistas de Movistar Team? Nosotros, a ver, al final, sea profesional o no, lo que se mira es el volumen, es decir, cuántas horas haces a la semana. Y en base a eso hay semanas que si estás más centrado en trabajar volumen, pues son más largas, y cuando metemos más intensidad, pues lógicamente son algo más cortas. Pueden rondar entre semanas preparando un Tour de Francia, una semana de 28-30 horas, hasta una semana de 16-18 cuando hay más intensidad. Entonces depende un poco. Al final tienen disponibilidad completa. Entonces, pues eso te da también la posibilidad de alargar o jugar incluso con dobles sesiones o ver cómo organizas.
Vale, ¿cada ciclista entrena específicamente para lo que luego se le va a pedir? Es súper importante el llevarlo adelante. O sea, si tú eres una persona que te tienes que encargar de X situación, pues tienes que estar preparado para la situación, porque es lo que se espera de ti. Ellos entiendo que hacen un par de días a la semana de fuerza y... Si se puede entrenar, sí. O sea, intentamos mantener el estímulo de fuerza durante todo el año, o es algo que es uno de los principios que intentamos mantener, ya sea con gimnasio o ya sea con entrenamiento de fuerza en la bicicleta, siempre y cuando se pueda. O sea, hay momentos que son semanas de recuperación donde sacamos el estímulo porque la idea es recuperar, o a lo mejor hay semanas en las que hay que priorizar una serie de trabajos y al final pues tienes los días que tienes. Entonces a lo mejor pues hay épocas del año que solo hacemos una sesión a la semana, pero sí que intentamos que esté presente durante la mayor parte del año posible. Vale, y ahora todo es zona 2, por lo que estoy viendo en deporte de resistencia. ¿Le dais mucha importancia a esto en vuestra programación del entrenamiento? A ver, esto se ha puesto de moda ahora. Bueno, se ha puesto de moda. Al final, yo te lo hablaba estuvimos hace poco una jornada y le preguntaban a Xavier Arteche, le preguntaban qué era la zona 2, ¿no? Y dijo una respuesta que me gustó mucho, dijo que es lo que está entre la zona 1 y la zona 3. Me gustó bastante. No, al final, ¿qué es? Yo siempre digo lo mismo, ¿qué es la zona 2? O ¿qué es? Al final, que es un estímulo vincular al primer umbral, ¿no? Ventilatorio, el primer umbral láctico, como lo queramos llamar. Es algo que se lleva haciendo, yo qué sé, si coges un libro de Navarro Valdivieso de 1980, ya estaba ahí puesto ese entrenamiento a largo, a una intensidad para hacer cargas, X, ¿no? Para conseguir pues mejorar la masa mitocondrial, mejorar la capilarización, mejorar los procesos metabólicos. Pues es algo que se lleva haciendo, pues yo creo que años. O sea, que no solamente, o sea, que se ha puesto muy de moda ahora por lo que se ha puesto, pero que es una estrategia que se lleva utilizando toda la vida y que es gran parte de... Y que yo creo que todo el mundo lo hace. O sea, que no es algo que haya dejado de hacerse ni que ahora sea algo novedoso. Yo creo que... A ver, al final el entrenamiento también sigue por... O tiene como corrientes, ¿no? O novedad... O por decirlo de alguna forma, introduce novedades, pero que yo esto de la zona 2 no sé hasta qué punto es una novedad. ¿Vale? Porque al final sí, totalmente. Mucho tiempo. O sea, es algo de la planificación tradicional de toda la vida. O sea, es un poco la idea. Nosotros hemos sacado con Antonio Serrano alguna formación y es que, claro, él dice zona 2. Dice, pero si yo fui maratoniano en el 1992 ya entrenábamos así cuando hacíamos la carga. Y es que no me hace falta llamarlo zona 2, son como maneras modernas de llamarlo, ¿no? Sí, es ahora como lo de la durabilidad, ¿no? Que la durabilidad, pues bueno, hace años era la resistencia a la fatiga, ¿no? Pues es lo mismo. O sea, estamos hablando de cómo desempeñar tus mejores valores al final de un esfuerzo, ¿no? De un esfuerzo largo, pues... Ahora incluso ya hablan de la durabilidad la han diversificado en varios conceptos también, ¿no? Pero bueno. En 4, ¿no? Lo escuché el otro día con Chicharro. Sí, 5, no me acuerdo, sí, la resiliencia, no sé, bueno, al final es más o menos todo lo mismo, ¿no? O sea, si quieres un poco la expresión sería el mismo perro con distinto collar, pero es que es eso, o sea, al final es un entrenamiento que se utiliza mucho pues porque tiene mucho beneficio. Sí que es verdad que hay algún, pues por ejemplo, soy de otros equipos que trabajan más polarizado, que trabajan, creo que al final trabajes de la forma que trabajes, si haces polarizado sigues haciendo zona 2. Lo que pasa es que a lo mejor introduces la intensidad antes de tiempo, o si haces inversa, o yo qué sé, cada uno puede trabajar de la forma que quiera. De hecho, luego cuando ves estudios, comparas tradicional con inversa, no hay diferencias. Comparas tradicional con polarizada, no hay diferencias. Comparas inversa con polarizada, no hay diferencias. Que al final es, yo creo que lo que al deportista le viene mejor. Totalmente. Si tu deportista trabaja mejor con polarizada, pues oye, al final, si lo que tiene que hacer el deportista es creer en el proceso. Si él cree en ese proceso que tú le indicas, y lo que está claro es que yo tampoco yo te puedo plantear ideas, pero si tú no las ves, es que eso va a fracasar. O sea, si no, vamos a fracasar en alta medida. Entonces, tampoco es muy difícil imponer algo cuando el deportista no está convencido, y sobre todo ya con deportistas que tienen mucho bagaje detrás, ¿no? Entonces, a lo mejor con un junior o con gente con menos experiencia es más fácil el poder probar cosas, pero cuando ya trabajas con gente que tiene mucha experiencia detrás, yo creo que es casi más importante escucharles. Y, o sea, tú tener tu caja de herramientas, escucharles y ponerte con las herramientas que sean necesarias, que estar intentando imponer a lo mejor estrategias que no van a funcionar, aunque tengan cierto soporte por detrás, ¿no? Entonces ahí es importante el encontrar ese equilibrio. Sí, además yo creo que los 3 primeros del Tour podemos pensar que entrenan igual. Muy parecido.
¿Parecido? Seguramente sí. Misma metodología y... Seguramente Ah, sí. mira. Yo creo que sí. Yo es que a mí me gusta el refrán de por todos los caminos se llega a Roma. Ah, sí, por supuesto. Y creo que igual, joder, uno aplica el método noruego y otro, y que al final, bueno, pues que también está la genética, ¿no? Y la mentalidad y... Sí, no. Y cuando llegas a ciertos esfuerzos, la capacidad que tienes de competirlos o cómo has llegado a ese esfuerzo, ¿no? Porque no es dentro de que todos van en un pelotón, cada uno va... O sea, esos últimos 10 kilómetros no todos llegan igual a un avión y todos en el mismo pelotón. Entonces hay muchas circunstancias que son... que sí que se controlan, pero se controlan muchas veces a posteriori y que yo creo que, vamos, que la mayoría de la gente entrena de forma muy, muy parecida. Muy, muy parecida, porque lo que te digo, se sabe que hay sistemas que más o menos funcionan. Ojo con probar cosas muy diferentes en deportistas que hacen 25.000 kilómetros al año y que están compitiendo 70 días, ¿sabes? O sea, ojo, porque si a alguien le metes en un sobreentrenamiento o algo así, dar la vuelta, eso es complicado durante un año, ¿eh? Entonces, difícil. ¿Es difícil darle la vuelta a un sobreentrenamiento? Yo creo que sí, porque hay un componente fisiológico, pero además psicológico. Entonces intervienen muchas circunstancias que hay que volver a poner en su sitio. Me gustaría preguntar, es que claro, no te quiero hacer preguntas que no sean de preparación física, aunque veo que estás puesto en todos los temas. Entiendo que eso lo miráis con CPK y... Sí, se puede mirar con sí, pero bueno, incluso hay veces que ese mismo, o esa misma a lo mejor sobreentrenamiento puede venir incluso de manera psicológica, porque no estés obteniendo los resultados que tú esperabas. Entonces no es un sobreentrenamiento como tal, pero si la cabeza no está, las piernas no giran. O sea, esto es así. O sea que... Vale, para un amateur que tiene 8 o 10 horas a la semana para entrenar, ¿qué recomendación le darías? ¿Cómo dividiría el entrenamiento de su semana? Lo primero es saber el objetivo que tiene. O sea, eso es una parte súper importante. Pero... O salud o rendimiento, ¿no? Sí, bueno, o salud de rendimientos, y dentro de rendimiento, ¿qué voy a hacer? ¿Una prueba más larga, una prueba más corta? Porque pueden tener diferentes opciones. Pero ahí, sobre todo, yo creo que es muy importante que hagan bien, si pueden, el ABC, ¿no? Que es lo que decimos por vosotros, el comer, el entrenar y el descansar. Y luego, si ya tienes esas tres partes, pues ver con qué puedes ir avanzando. Pero a nivel de entrenamiento, pues si tiene 8 o 10 horas, yo creo que por lo menos un día de fuerza tendría que sacar a la semana, un día largo, por lo menos 3 horas o algo así, y luego pues ir compensando, ver la semana, organizar en base a estímulo-descanso para que asimile bien la carga. Con 8 o 10 horas ya pueden salir cosas majas, ¿eh? O sea que pueden salir, pues se puede hacer cosas interesantes sabiendo un poco la disponibilidad, el acoplamiento familiar que pueda tener, o sea que hay muchas cosas luego que encajar, pero con 8 o 10 horas salen ya cosas interesantes. Pues he querido meter una parte de inteligencia artificial. ¿La utilizáis para monitorizar entrenamientos, para recopilar datos y tomar decisiones? Nosotros trabajamos con grandes bases de datos, ¿vale? Y bueno, a ver, entiéndeme, grandes bases de datos. Que yo alguna vez he hablado con gente de inteligencia artificial y me dicen, bueno, a ver, tampoco vengáis arriba. O sea, que eso es un Excel, ¿no? Sí, eso es, trabajáis con muchos datos, pero grandes bases de datos tampoco no volvamos locos. Pues sí que trabajamos con muchos datos y lo que estamos intentando hacer ahora es generar modelos predictivos. Es decir, ante determinadas circunstancias, ¿qué puede ocurrir? Sí que es verdad que la persona que se encargue de gestionar eso tiene que ser alguien que tenga conocimiento de ciclismo o que sepa cómo gestionarlo, porque hay que ver qué parámetros son los más interesantes que te pueden dar información. Es decir, nosotros pues tenemos muchos y más o menos sabemos cómo orientarnos, pero lo que estaría muy bien sería generar un modelo que combine. Es decir, pues sabiendo qué pasa esto, con esta carga, con esto tal, pues que te diese un poco, o sea, no sé hacia dónde va esto, ¿no? Pero que a lo mejor con esos parámetros que digas, pues venga, dime cuál es la alineación, a día de hoy, cuál es la alineación que mejor puedo llevar para que corra la Vuelta a España. Pues eso, a día de hoy, creo que estamos un poco lejos todavía, porque o sea, es un ecosistema, yo creo que bastante complejo como para poder dar una respuesta única, pero que llegaremos, yo creo que sí. Yo creo que iremos mejorando los modelos y cada vez integrándolos más, y será un modelo que alimentemos, y entonces a lo mejor en X años, con el conocimiento que pueda tener, sería muy interesante. Yo sí que creo que también al final la inteligencia artificial debe estar, o en mi opinión debe estar bastante encaminada a darte el chivatazo sobre cosas que tú a lo mejor se te han pasado. Es decir, porque tú a lo mejor tienes mucha información, te centras muchas veces en lo tuyo y tienes tienes sesgo. O sea, al final tú tienes el sesgo de entrenador, el sesgo de investigador, el sesgo de profesor, lo tienes porque
tú crees que las cosas son así, pero estaría muy bien tener una herramienta que diga, espera, muy bien, pero todo lo que tú dices te está como dando la razón a lo que tú piensas, pero has visto esto. Entonces muchas veces nos falta algo que nos abra un poco el campo de miras y que elimine esa parte de sesgo que podemos tener en diferentes aspectos, ¿no? Entonces nosotros estamos trabajando en cosas de inteligencia artificial, de ver cómo se puede pues optimizar todo mucho más en cuanto a pues eso, los datos, cuáles son los que mejor nos pueden interesar, con qué carga de entrenamiento puede rendir mejor un corredor, si eso se ha replicado durante años, qué carreras son las que mejor le vienen. O sea, que tenemos cierto aprendizaje empírico, pero falta a lo mejor ese soporte más de, pues esto pasa por esto y por esto, ¿no? Entonces las inteligencias artificiales a día de hoy, o cuando les pasamos mucha información, o sea, sí que nos ayudan a gestionar la información, pero yo creo que la inteligencia artificial ayudaría mucho si viniese en ese paso anterior, es decir, en predecir lo que puede ocurrir. O sea, yo ahora mismo si le doy a la inteligencia artificial una serie de informes, me va a decir, pues pasa esto otro, pero me ayuda, pero no me facilita el trabajo, ¿vale? Es como la de Microsoft que se llama Copilot, ¿no? Es el copiloto perfecto. Pero el piloto todavía creo que tiene que ser el entrenador o el biomecánico o el médico o el ingeniero, el que esté ahí o el nutricionista, el que tiene que pilotar. O sea, a día de hoy está como al lado. Yo creo que llegará un punto en el que estará por delante y nos dirá, mira esto, o atención a esto. Yo creo que la línea o lo que se debe buscar, la línea yo creo que va a ir hacia esa parte. ¿Crees que puede llegar a sustituirte la inteligencia artificial? Hay una parte que es la atención. Yo no sé hasta qué punto. Y luego hay una parte emocional que no sé hasta qué punto la puede suplir la inteligencia artificial. Entonces hay una parte de contacto yo creo que eso casi, de piel que es muy complicado. O sea, la inteligencia artificial te puede dar respuestas muy óptimas, pero si un ciclista se cae o un atleta ha tenido mal rendimiento en una prueba y te llama, se encuentra mal, tal, pues al final seguramente te va a dar respuestas muy óptimas, pero tú estás buscando otro tipo de cosas, seguramente la cercanía, el volumen, lo que te está diciendo, el reírte, el no sé qué, o sea, y eso es algo que lo has generado por el conocimiento que has tenido con la persona, no es algo que, o sea, se puede dar, pues sí, la mejor solución es esta, pero a lo mejor tú no estás buscando la mejor solución, estás buscando otra cosa diferente. Un abrazo, ¿no? Eso es. Eso no te lo puede dar la IA. Eso es. Entonces esa parte seguramente acabe haciendo entrenamientos mejores, pero esa parte emocional de que hoy no me sale, o hoy tal, o hoy no sé qué, pues no sé hasta qué punto va a poder gestionarlo o suplirlo la inteligencia artificial. No lo sé. Bueno, y que ahí debe ir... Yo creo que no nos debe dar miedo, ¿no? Que ahí debe ir la ciencia. Para mí es una herramienta y, de hecho, ya cada vez hay más cursos de ética investigadora, de cómo se van a introducir los modelos de inteligencia artificial dentro de los artículos. O sea, es muy típico tú coger un artículo y poner, pues para el tratamiento estadístico se utilizaba SPSS. Pues en años se ha utilizado SPSS, se ha utilizado Notebook LM o se ha utilizado, yo qué sé, la inteligencia o Claude o ChatGPT para la gestión de la base de datos, para la mejora de la escritura, yo qué sé, al final eso se manifestará y llegará a un punto en el que esté normalizado. A día de hoy no, a día de hoy parece que si lo haces es peor. Bueno, yo no sé hasta qué punto es peor, yo tengo muchas dudas de que, no sé, o sea, ahora mismo ya al nivel que están, yo puedo escribir en inglés, pero estoy seguro que la inteligencia artificial escribe mejor que yo en inglés. Es que increíble. O sea, Es que le pides que te deje algún artículo, por ejemplo. Búscame un metaanálisis sobre los perfiles diésel, los perfiles diésel no, los perfiles lipolíticos en ciclismo relacionados con la alimentación cetogénica. Hostia. Hay que tener un poco cuidado porque la inteligencia artificial está entrenada para contestar siempre. Entonces te puede dar respuestas que no sean verdad. Él te va a dar una referencia, luego tú tendrás que comprobar si es real o no. Sí, sí. Porque hay muchas veces que dan referencias que son falsas. O sea, se inventan referencias. Amigo. Porque su misión es darte una respuesta. Entonces tú le puedes decir, esta referencia no existe, y te dice, es verdad. Le tienes que preguntar después, ¿no? No, pero, o sea, no solamente, alguna vez que... A ver, hay por ejemplo, si te interesa más esa línea, pues hay una IA que se llama Consensus, por ejemplo, que está muy enfocada a dar respuesta a diferentes artículos. Pero si tú en ChatGPT pones, necesito esto, tú le dices, realízame una revisión, tal, él te va a dar lo que tú le has pedido. Claro, en el aporte de bibliografía te puede poner lo que le dé la gana y se lo inventa. Te puede poner artículos que no existen. Vamos, de hecho, esa práctica la hago yo en la universidad. Amigo. O sea, que tú... Yo iba más por que te dé el artículo para que tú te metas a leerlo.
en PubMed, por ejemplo. Claro, sí, pero que él te puede dar unos artículos y tú buscarlos en PubMed y que no existan. Pues los ha amigo, inventado. ostras. O sea, tú le puedes decir ciertas cosas y él, pues a lo mejor incluso te pone algunos autores que sí que son de referencia, porque si tú los conoces, dices, sí que... Pero luego te vas a PubMed y no existe el artículo. Entonces tú le dices luego, oye, este artículo no existe. Y te dice, es verdad, me he equivocado. Pero él está, como tú le has pedido algo, él está obligado a responderte siempre. Ya ves. Entonces eso... Ahí también cada uno hay que ser ético, joder, no puedes poner el artículo, si están viendo a nuestros alumnos, no se puede poner el artículo sin haberlo leído. Bueno, hay cada uno, esto es un juego, ¿no? Antes estaba el rincón del vago, ¿no? Bueno, yo lo he utilizado, no nos vamos a engañar. O sea, yo utilizo la IA para muchas cosas en mi día a día, de pues esto lo he escrito así, ¿cómo se podría parafrasear mejor? Pero sí que es verdad que hay ciertas tareas que yo prefiero comprobar que se están haciendo bien que tienes que hacer de forma escrupulosa que lo que se está haciendo o lo que tú vas a poner está bien. O sea, ahí va tu nombre. O sea, una cosa que tiene un investigador es su reputación. O sea, que tienes que asegurarte muy bien de que todo lo que estás poniendo ahí realmente existe. E incluso a veces, cosas que yo he detectado con IA O sea, yo siempre a la IA la pregunto por cosas mías, que es lo que más conozco. Te lo digo, oye, ¿y esto tal? Y a veces que de los propios artículos da interpretaciones que no son correctas. Ostras. Entonces, ¿por qué? Porque al final muchas veces tampoco tienen acceso a todo el material. Ellos dan una respuesta a lo mejor con el Astra solo, con una parte. Entonces, o sea, tiene su proceso y, ojo, que va a seguir mejorando. Pero a día de hoy hay que tener cuidado, sobre todo en el campo científico, porque te puedes encontrar con cosas o que no están, o que se ha inventado, o que está dando una interpretación que es incorrecta. Bueno, pues muy buena recomendación y te lo agradezco, porque yo sí que es verdad que la utilizo para buscar artículos, pero es cierto, cuando quieras hacer un TFM, un TFG, al final te tienes que leer todo lo que hay, porque si no es que no lo sacas, vamos. Eso es. O sea, yo creo que hay muy importante que es una primera... Es lo que te digo del copilot, ¿no? Es el copiloto, pero luego tú eres el piloto. Tú eres el responsable de cómo despega y cómo aterriza la cosa. Entonces, tú tienes que mirar bien si todo está bien, si realmente lo que te está diciendo que dice está bien dicho, porque te puedes encontrar cosas que... O sea, que te puedes encontrar con el que lo ha hecho y te va a decir, no digas que eso está mal. Entonces, no te queda otra que... Si lo leías, te equivocabas tú, pero ahora, a lo mejor por hacer el proceso más rápido, pues se caen en errores que a mí personalmente creo que es algo que tenemos que vigilar, porque da una imagen poco profesional, ¿no? Si eso te puede pasar. Bueno, última cuestión, ya saliéndonos de todo lo que hemos hablado de entrenamiento y preparación física, estaréis contentos con la actuación de Iván Romeo, ¿no? Sí, la verdad que sí. Sí, tanto con Romeo como con Raúl, que han tenido victorias, pero con el resto del equipo igual, ¿eh? O sea, para que aquí gane uno, tienen que estar todos ahí. O sea, aquí este deporte es un deporte individual, pero que solo ganas cuando corres en equipo. Entonces, estamos muy contentos por cómo arranca el año. Creemos que hay una buena base ahí de corredores jóvenes y de otra parte del equipo con corredores con más experiencia. Y que esperemos que sea un muy buen año, que nos respete las lesiones, que no haya caídas y por eso que los corredores puedan estar bien para disputar todo lo que tienen que correr durante el año. Bueno, pues ojalá que sí. Os seguiré muy de cerca y David, muchísimas gracias por el aporte que has hecho hoy y por pasar aquí tu tiempo. A ti. Nada, espero que haya gustado. Sí, seguro que sí. Gracias. A ti. Pues para rendir tienes que estar sano. O sea, esa es un poco la política que yo veo y yo el estudio más importante que puedo tener vinculado a salud y rendimiento que hemos hecho es un estudio que hemos hecho valorando el miocardio de ciclistas profesionales con más de 50 años y habiendo corrido más de una gran vuelta a lo largo de su trayectoria deportiva. O sea, es decir, que han sometido al corazón a altas intensidades y durante muchos años, y hemos visto que haciendo resonancia magnética cardíaca su corazón está muy similar al de un control de similar edad, no de peso, porque es muy complicado encontrar muestra con ese peso de los ciclistas en ese momento, pero el corazón está bien. Vamos, de hecho tiene un premio de medicina, el Premio Nacional de Medicina del Deporte lo ganamos hace 4 años con ese artículo. O sea, madre mía. ¿Qué, ¿comparado a la población o comparado a otros? Comparado a sujetos controles similares o sea, pues un sujeto de 54 años que ha sido ciclista, comparado con el corazón de una persona de 54 años que no ha hecho la actividad física. Okay. Entonces ha hecho una resonancia magnética cardíaca de corazón a unos y a otros y se ha visto que el corazón sí que es verdad que presenta a lo mejor un poco más del calcio score que es un valor que se hace para ver el calcio que puede haber en las coronarias. Pero, para que no se fibrosen, ¿no? Eso es, pero sobre todo lo que se ve es que
aunque tienen un poco más, cuando eso lo pasas a porcentaje, porcentualmente el calcio score es más bajo que el de un sujeto control. ¿Por qué? Porque el miocardio es más grande. Entonces, no parece que ese pequeño acúmulo de calcio, o sea que se rompe un poco la idea de que, o bueno, por lo menos a nivel cardiovascular, se rompe un poco la idea de que haber sometido a esos esfuerzos al corazón, pues no parece que haya supuesto un problema, ¿no? De hecho, creo que hay varios... Me suena que hay un estudio de que deportistas incluso olímpicos, creo que la esperanza de vida es más larga que con otros deportistas, a lo mejor más amateur. Entonces, bueno... Yo fui a una charla de Marcos Vázquez, el influencer de salud muy conocido en España, y dijo que se veía que eran más longevos los deportistas de élite respecto a la población general y que vivían con más calidad de vida incluso en los últimos años. Yo es lo que tengo entendido. O sea, no es un área mía de investigación, pero lo que he hecho propio y lo que tengo más o menos conocimiento, la idea va en esa línea. Que se ha justificado mucho, ¿no? Es que luego se mueren de un infarto con 50 años. Claro, como mucha gente se muere de un infarto. Igual por el perfil lipídico que tiene. Si tú comparas el porcentaje de deportistas de alto rendimiento con la población general, seguramente el de la población general es más alto. Entonces, pues sí que es verdad que yo creo que todos estos deportistas de alto rendimiento luego deben cuidarse. O sea, deberían seguir haciendo ejercicio de forma sistemática, habitual. O sea, no es algo que puedas dejar así de la noche al día, pero sería recomendable. Pero bueno, como cualquier otra población. Pero una persona que ha sido deportista, más todavía.